para participar de esta serie de charlas. También, por supuesto, quiero agradecer a los oradores previos por las excelentes charlas acerca del texto que hoy vamos a comentar. Y también quiero agradecer a la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros. La idea en esta charla de hoy es leer la introducción del Bhagavad Gita a partir de la página 9 hasta el final, y la metodología va a consistir no en toda una lectura página por página, sino en primer lugar de un párrafo de la página número 9. Como es, para que a partir de acá en adelante ya puedan comenzar a exponer los oradores posteriores a partir del texto 1 del capítulo 1 en adelante. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces estamos leyendo Bhagavad Gita tal como es. Introducción, el segundo párrafo de la página número 9. De estos 5 temas básicos, en el Bhagavad Gita se establece que la divinidad suprema, o Krishna, o Brahman, o el supremo controlador, o Paramatma, se puede emplear el nombre que se desee, es el más importante de todos. Los seres vivientes son semejantes al controlador supremo desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, el Señor tiene el control de los asuntos universales de la naturaleza material, tal como se explica en los capítulos finales del Bhagavad Gita. La naturaleza material no es independiente, ella actúa bajo la dirección del Señor Supremo. Como dice el Señor Krishna, Mayadi Akshena Prakriti Suyate Sa Characharam. Esta naturaleza material está actuando está funcionando. Ahora bien, como notaremos en los capítulos finales, el Señor ha aceptado que las shivas o entidades vivientes son sus partes integrales. Una partícula de oro también es oro, una gota de agua del océano también es salada. Y de igual manera, nosotros, las entidades vivientes, siendo parte integral del Supremo Controlador Ishvara o Bhagavan, el Señor Krishna, tenemos todas las cualidades del Señor Supremo en una diminuta cantidad porque somos Ishwaras diminutos, Ishwaras subordinados. Nosotros estamos tratando de controlar señorearnos de la naturaleza material. Debemos saber que no somos el controlador supremo. Ello se explica en el Bhagavad Gita. Muy bien, hasta aquí he leído un párrafo importante de la página 9 de la introducción del Bhagavad Gita tal como es. Y como dije previamente, la metodología del encuentro de hoy implica que podamos ofrecer una estructura general de los elementos introductorios de la obra a la que hicimos mención. Entonces, en primer lugar, quiero basar esta exposición en el Bhagavad Gita tal como es,
traducido y comentado por su divina gracia hace general de específicamente esta edición centrales, podemos decir que en primer lugar nos encontramos con comentarios de diferentes eruditos acerca del Bhagavad Gita. Es decir, distintos intelectuales de Oriente y de Occidente hacen una apreciación altamente positiva de esta obra, traducida y comentada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Luego, y luego nos encontramos con una descripción de la escena. Esta descripción de la escena nos lleva a poder comprender cómo es el desarrollo histórico que se produjo hace 5.000 años en India para que se pudiera producir el Bhagavad Gita tal como es. En este sentido, se cuenta el reino, su hermano Pandu, y cómo se llega así gradualmente a la historia de los hijos de Dhritarashtra liderados por Duryodhan, de los hijos de Pandu liderados por Yudhishthir, y la obra, no solamente con los comentarios de diferentes eruditos acerca de esta edición del Gita, no solamente con un catálogo de las obras de Srila Prabhupada, no solamente con la dedicatoria a Baladeva Vidyabhushan, no solamente con el índice que resume capítulo por capítulo, no solamente con la descripción de la escena, sino que además tenemos un prefacio. En el prefacio del Bhagavad Gita, tal como es, Gita, que es ofrecer una explicación centrada en el Siddhanta del Parampara Vaishnava, se espera que el Bhagavad Gita sea una base firme y progresiva para ISKCON, de modo que dote de autoridad a nuestro movimiento. Es decir, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna tiene como punto de anclaje, tiene como base sólida los libros de Srila Prabhupada. Y dentro de estos libros, el Bhagavad Gita ocupa un lugar central. También en el prefacio nos encontramos con la historia del movimiento de conciencia de Krishna. Como Srila Prabhupada afirma, este movimiento comienza con Krishna mismo, con la suprema personalidad de Dios. Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el exponente actual de esta antiquísima ciencia, de esta antiquísima filosofía, de esta antiquísima religión, de este antiquísimo Sanatan Dharma, que es la conciencia de Krishna. También en el prefacio, Srila Prabhupada o los traductores van a explicar la importancia de este movimiento de conciencia de Krishna. El mismo no es un movimiento más,
sino que es una sociedad que es esencial para la humanidad, porque viene a traer un mensaje trascendental, un mensaje espiritual que nos permite alcanzar la perfección suprema. Y este punto es esto del alma, que es puramente espiritual y por lo tanto trascendental a los sentidos, esencia de todo el conocimiento védico. Como todos sabemos, principalmente los Vedas son cuatro: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda. Hay todo un conjunto de Upavedas que tiene que ver con correctamente los sacrificios. Nos encontramos con la porción metafísica y filosófica del conocimiento védico, que son los Upanishads. A su vez nos encontramos con los Puranas y tantas obras más. En India se produjeron tantos textos que sería imposible en una sola vida poder leerlos y estudiarlos a todos en profundidad. Pero sin embargo, Srila Prabhupada nos ha traído la síntesis, el resumen, lo esencial, lo fundamental del todo el conocimiento védico en forma del Bhagavad Gita tal como es. Comienza con el Señor Supremo. Y por eso, la forma de transmitir este conocimiento es que el mismo se recibe de fuentes trascendentales, porque el primero en hablarlo fue el Señor Supremo, el cual está libre de todos los efectos por diferentes autores, con diferentes ideas, desde diferentes miradas. Pero lo importante es que tenemos que entender que en general las traducciones que para enredarlo en diferentes tipos de especulaciones eh, políticas, mentales y todo lo demás. Y en realidad el Bhagavad Gita tal como es se destaca respecto de todas esas otras ediciones del Gita, porque presenta el auténtico mensaje de Krishna, porque de alguna manera establece sin ningún tipo de adulteración las mismas doctrinas que Krishna presentó a Arjuna hace 5000 años atrás
en el campo de batalla de Kurukshetra. Y también en la introducción de este texto se explica cuál es el método para comprender adecuadamente la obra. Es decir, uno no puede efectuar, si quiere obtener el beneficio del estudio del Bhagavad Gita, los que hace miles y miles de años vienen estudiando este clásico trascendental de la filosofía y de la religión védica. Entonces, para entender el Bhagavad Gita debemos tener las cualidades de Arjuna, es decir, debemos ser devotos y desarrollar una relación con el Supremo. Y básicamente Arjuna acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, no solamente por su experiencia personal, sino también porque él apela al conocimiento que ha recibido de las grandes autoridades en materia de conocimiento védico. Por lo tanto, para ser comprendido el Bhagavad Gita de manera correcta, para que podamos estudiar el Bhagavad Gita y poder obtener el beneficio de comprender en lo profundo su mensaje, uno debe recibir el Gita con espíritu de devoción. No debemos creernos iguales a Krishna, ni creer que Krishna es una persona ordinaria. Al contrario, tanto en el Bhagavad Gita como en diversas escrituras, y también los diferentes acharyas aceptan a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la metodología correcta al momento de estudiar el Gita es que al menos desde el punto de vista teórico tenemos que aceptar a Krishna como la suprema personalidad. Elementos aislados de modo arbitrario. Es decir, no hay que interpretar el Bhagavad Gita, sino que hay que tomarlo como la presentación más perfecta del conocimiento védico. Y esto nos lleva a hablar de las características del estudiante idóneo del Gita. Un estudiante idóneo del Gita es aquel que busca comprender su verdadera posición. Es decir, el Bhagavad Gita está especialmente dedicado a esas personas que entonces el objetivo del Bhagavad Gita tal como es, según lo que Srila Prabhupada explica en la introducción, es que el Gita busca liberar a la humanidad de la necencia, de las ansiedades y de las dificultades de la vida material, estableciendo el verdadero propósito de la vida, de modo que purifiquemos nuestra existencia y al final lleguemos al mundo espiritual. Es decir, el objetivo del Bhagavad Gita tal como es revivir nuestra ocupación eterna, Sanatan Dharma, y así obtener de todos estos puntos en la introducción. Srila Prabhupada luego va a efectuar un análisis muy pormenorizado y muy interesante de los cinco tattvas.
de los 5 conceptos filosóficos centrales que aborda esta obra. Es decir, vamos a encontrar una explicación pormenorizada acerca de Ishvara, una descripción de Prakriti, la naturaleza material, Kala, el tiempo, y Karma, la actividad. De estos 5 conceptos filosóficos centrales que va a desarrollar el Bhagavad Gita, no solamente en la introducción, sino a través de sus 18 capítulos, podemos ver que un punto muy importante es que eh, tanto Dios como el alma individual, como la naturaleza y como el tiempo son 5 factores eternos, pero el karma, la acción, puede ser corregido dentro del paso del tiempo. También dentro de la introducción del Bhagavad Gita se explica los motivos por los cuales desciende el Señor Supremo al mundo material. Lo hace para redimir a las almas caídas, de modo que podamos revivir nuestra posición original, que es prestarle servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Luego, en las palabras finales de la introducción del Bhagavad Gita, tal como es en la edición española de 1984, nos encontramos con una serie de pasajes donde se afirma: en los tiempos actuales la gente está sumamente ansiosa de una sola escritura, de un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, Ekam Shastram de Bhakti Putra Gitam, que haya una sola escritura, una escritura común para todo el mundo entero, el Bhagavad Gita. Eko de Bhakti Putra Eva, que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Eko Mantra Tasya Namani, y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kamapi Ekam Tasyat Devasya Seva, y que haya solo una ocupación, el prestarle servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. En lo personal, cuando leí esos pasajes finales de la introducción del Bhagavad Gita, me llamó mucho la atención porque en un punto esas afirmaciones, que haya una sola escritura, que haya un solo Dios, que haya un solo mantra, pareciera ir ah, en oposición a los significados que muchas veces Srila Prabhupada da en el Bhagavad Gita y sobre todo en el Srimad Bhagavatam. Dado que el proceso de conciencia de Krishna no pretende anular a los demás procesos religiosos, tanto védicos como no védicos, ni el proceso de conciencia de Krishna propone que la única oración que deba ser ofrecida a Dios sea el Mahamantra Hare Krishna, sino que siempre encontramos en Srila Prabhupada un espíritu muy respetuoso respecto de los procesos religiosos de otras fes, como puede ser el cristianismo, el islam y tantas otras más. Me llamó mucho la atención el haber leído estos últimos párrafos en la introducción del Bhagavad Gita tal como es. Consulté con un amigo que a su vez consultó con autoridades del BBT y aparentemente, digo esto no por conocimiento directo, sino por lo que me informaron, estos párrafos finales no formaban parte de la introducción original hecha por Srila Prabhupada, sino que, digo esto de manera bastante relativa, por favor busquen chequear este dato, si es correcto o no, pero aparentemente estas últimas partes donde dice que hay una sola escritura, un solo Dios, un solo himno, una sola ocupación, no fueron párrafos establecidos por el propio Srila Prabhupada, sino que aparentemente fueron agregados por editores para las versiones en español. Entonces, este punto es muy importante destacarlo. También dentro de la introducción, Srila Prabhupada expone un método para poder volver al mundo espiritual. Y este punto es bastante práctico y muy interesante. Entonces, Krishna en el capítulo 8 del Bhagavad Gita afirma que, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija a mí, vendrás a mí sin duda alguna. Entonces, el punto es que si nosotros podemos recordar a Krishna al momento de la muerte,
entonces nuestra alma no va a reencarnar en otro cuerpo, sino que va a elevarse a la dimensión espiritual. Pero para poder recordar a Krishna al momento de abandonar el cuerpo, es necesario poder recordar a Krishna cada día de nuestra vida, poder absorber de manera cotidiana nuestros pensamientos en meditar en Krishna. Y para eso es que Srila Vyasadeva compiló toda una serie de literatura trascendental, porque la literatura trascendental nos permite sacar los pensamientos de los asuntos materiales y poder centrar nuestra capacidad de pensamiento en temas trascendentales. Entonces es muy importante la lectura, el estudio del Bhagavad Gita tal como así también del resto de la literatura védica traducida y comentada por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y el punto es que hay que recordar a Krishna no solamente en el momento en que específicamente hacemos servicio devocional, sino que hay que entrenar a nuestra mente para recordar a Krishna en medio de todas nuestras actividades, en medio de todos los tipos de trabajos que efectuamos día a día. Entonces, el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el método natural para poder continuamente poder absorber la mente en Krishna. Es decir, quien piensa siempre en Krishna se convierte naturalmente en el yogi más elevado de todos. Y si pensamos en Krishna durante la vida, porque leemos la literatura védica, porque cantamos el Mahamantra Hare Krishna, entonces naturalmente vamos a absorber nuestro pensamiento en Krishna, vamos a absorber nuestro recuerdo en Krishna en cada momento de nuestra existencia. Y eso va a asegurarnos el hecho de poder recordar a Krishna en el crítico momento de abandonar el cuerpo y así poder volver al mundo espiritual. Entonces hoy estamos intentando ofrecer una estructura general del conjunto del Bhagavad Gita tal como es. Y como dijimos previamente, esta edición en particular, la del BBT de 1984 en español, comienza con comentarios de diferentes eruditos acerca del importante trabajo que hizo Srila Prabhupada al traducir y comentar los clásicos de la literatura védica. Tiene el catálogo de las obras de Srila Prabhupada, la dedicatoria a Srila Baladeva Vidyabhushan, un índice con un resumen por cada capítulo, una descripción de la escena, un prefacio, una introducción, una enumeración de los miembros de la cadena de sucesión discipular. Luego nos encontramos con 18 capítulos, donde aproximadamente se desarrollan 700 textos, donde cada uno tiene su traducción en sánscrito, la fonética del texto, la traducción palabra por palabra y un significado dado por Srila Prabhupada. Por último, nos encontramos con un conjunto de apéndices en esta edición, que es una nota acerca de la segunda edición, una biografía de Srila Prabhupada, referencias bibliográficas, un glosario de términos sánscritos, una guía del alfabeto y pronunciación de la lengua sánscrita, que es el idioma en el cual Krishna hace más de 5.000 años atrás expuso en la batalla de Kurukshetra este clásico filosófico y religioso que es el Bhagavad Gita tal como es, el cual forma parte del Mahabharata. También nos encontramos con un índice alfabético de versos sánscritos y por último un índice general de tipo alfabético. Entonces, para terminar, lo que Srila Prabhupada expone en la introducción, él mismo está explicando el beneficio de estudiar el Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, nos liberamos de las ansiedades de la existencia material. En segundo lugar, se purifica nuestro karma mediante el estudio del Gita. En tercer lugar, nos liberamos de la vida material. Y en cuarto y último lugar, volvemos al mundo espiritual. Hare Krishna, muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario. Bien, no observo ni preguntas ni comentarios, así que nuevamente quiero agradecer a todo el equipo de administración de la página de Facebook del Bhagavad Gita tal como es.
Quiero agradecer también a los oradores previos por las excelentes clases que dieron sobre estas temáticas y también, por supuesto, agradezco a la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros. Muchas gracias. Hare Krishna. Aum Tat Sat.